y sobre la teoría de la evolución, básicamente de Darwin y de todos sus parientes. Y para eso hemos invitado a Paula Pujade, que es también profesora ahí en la facultad, es del Instituto de Biología Subtropical del IBS de Iguazú, y bueno, ella es una experta en el tema, por lo tanto, todos estos temas que estamos tratando últimamente, tratamos de invitar a alguien que conozca en profundidad el detalle, y entonces los dejo con ella para la clase de hoy. Adelante, Paula. Gracias, Juan Pedro. Bueno, si tienen alguna duda mientras estoy hablando, no tengo problema en que me interrumpan, ¿sí? No hay drama. Avísenme si están viendo la pantalla, por fin. Vamos a ponerlo en modo presentación. Se ve perfecto. Dale, buenísimo. Bien. Bueno. La idea es hoy contarles un poquito sobre los mamíferos, qué son, qué grupos están incluidos adentro de la clase mamíferos, y después hablar un poquito de teoría de la evolución. No sé, me dirán los profes si entre un teórico y el otro quieren darles un recreo a los chicos o no. Eso queda a criterio de ustedes. Y yo no soy experta en mamíferos, soy en realidad más experta en primates, que es en lo que trabajé toda la vida. Pero bueno, los primates son mamíferos, así que digamos que sería lo más cercano a lo que sé más. Entonces, la clase de mamíferos, que bueno, ustedes saben son vertebrados, están dentro del grupo de los vertebrados, junto con las aves, con los anfibios y con los reptiles, y con algunos otros grupitos más pequeños. Tiene aproximadamente unas 5.500 especies, según la UICN. ¿Saben lo que es la UICN? La Unión Internacional para la Conservación de las Especies. Está buenísimo porque ustedes pueden consultar la página de ellos y ahí encuentran un montón de información cuando quieren saber qué es lo que está pasando con alguna especie en particular, ¿sí? ¿Qué estado de conservación está? ¿Qué distribución tiene? Sobre qué hay hechos estudios, es bastante completo. Los mamíferos son un grupo muy diverso, pero poco numeroso, a comparación de otros grupos de vertebrados, o incluso si piensan en, no sé, los insectos, por ejemplo, la cantidad de especies que tiene la clase mamífero es muy pequeña, ¿sí? Pero lo que tienen es que tienen una gran diversidad de formas y de tamaños, y también una gran diversidad de adaptaciones, por decirlo de alguna forma. Entonces, uno puede encontrar, por ejemplo, murciélagos, que son muy pequeños, a una ballena azul o un elefante, ¿sí? Y adentro de la clase mamíferos estamos nosotros. Puntualmente estamos adentro del orden primates, junto con un montón de otras especies de monos y de grandes primates que serían los simios. Y nosotros tuvimos un origen aproximadamente hace unos 200.000 años atrás, o sea que en relación, esto lo vamos a ver después en la clase de evolución, en relación a la historia de la Tierra, nuestra aparición en la Tierra es muy breve, o sea, hace muy poco tiempo para lo que es la historia de la Tierra, que nosotros estamos presentes en el planeta, y aún así hemos conseguido modificarlo muchísimo, ¿sí? Debido al gran desarrollo tecnológico que pudimos desarrollar. Nos transformamos en la especie dominante y la transformamos un montón a la Tierra, ¿sí? Eso en la clase de evolución lo vamos a ver con más detalle. Esto que está acá abajo, que ven tan así lineal, que es la imagen que uno siempre ve, también lo vamos a retomar con evolución, como del origen del humano, desde un monito, no es tan así, pero bueno, lo que es real es que está documentado el paso entre especies que hubo hasta el actual Homo sapiens, ¿sí? Entre especies de Homo anteriores. Y claramente somos muy semejantes a otras especies del grupo primates. Si ustedes ven acá estas fotos, tenemos del lado izquierdo gorilas y del lado derecho a nosotros. Los gorilas y los chimpancés, sobre todo los chimpancés, son como el grupo genéticamente más cercano a nosotros. Dentro de los chimpancés hay más de una especie y con diferencias bastante importantes, también lo vamos a ver en un ratito.
Y bueno, son los que están más emparentados, son los primates vivos más emparentados con nosotros en la actualidad. Entre las características generales de los mamíferos está toda esta lista que ustedes tienen acá adelante. Algunas son características sinapomórficas del grupo. ¿Esto qué quiere decir? Son caracteres que son exclusivos del grupo, solo lo tienen ellos y ningún otro grupo más, ¿sí? Son caracteres derivados a través del proceso de evolución que solo están presentes en un grupo. Eso es una sinapomorfía, ¿sí? Se los aclaré abajo para que les quede y lo tengan en algún momento si lo necesitan. Entonces, los mamíferos son amniotas, supongo que todo esto lo fueron viendo con el resto de los grupos ya, endotermos y homeotermos. Esto implica que generan su propio calor metabólico y regulan su temperatura corporal. No lo mismo que pasa con un reptil, por ejemplo, ¿sí? Tenemos además un cráneo sinápsido, que es una sinapomorfía del grupo. ¿Qué define un cráneo sinápsido? Que es que tiene una sola fenestra por la que pasan músculos, que se insertan en la mandíbula y en la región temporal, ¿sí? Del cráneo, atrás. Que son muy importantes en el proceso de masticación, ¿sí? Piensen en, bueno, en nosotros o en, no sé, algún cánido, algún carnívoro, por ejemplo, no sé, un yaguareté o un perro, o algún rumiante que tiene que hacer todo un proceso de masticación de pastos y rumiarlo con los dientes especiales que tiene para eso. Bueno, todos esos músculos ayudan un montón en la mordida de prensión y también en los procesos de masticación, ¿sí? Tenemos también un paladar óseo secundario, que lo que hace es separar el pasaje de aire de la comida, que también es una sinapomorfía del grupo, y también es el responsable de que a veces nos ahoguemos tan fácil. A los mamíferos nos pasa eso, es por esa separación, que a veces no funciona del todo, igual se mezcla y nos ahogamos. Tenemos pelos, que también es una sinapomorfía del grupo, y glándulas mamarias, ¿sí? Y también una dentición especializada, que ya no es sinapomórfica, o sea, hay otros grupos que tienen también denticiones especializadas, pero lo que tiene nuestra dentición, que no tiene ningún otro grupo, es que es una dentición llamada tecodonta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos los dientes implantados en alvéolos, ¿sí? Que son esos agujeritos que quedan, no sé si se acuerdan de cuando ustedes cambiaron dientes, o a un perro, o algún cachorro que hayan tenido, que cuando el diente se sale, abajo hay un agujerito que es donde el diente estaba implantado. Bueno, además tenemos una dentición difidodonta, que es que cambiamos de los dientes de leche a los dientes definitivos, y también, según el grupo, nuestra dentición está diferenciada en caninos, incisivos, molares, premolares, con diferentes adaptaciones según la dieta, ¿sí? Y con algunas excepciones, por ejemplo los monotremas, los osos hormigueros y las ballenas, casi todos los mamíferos tienen dientes. Además de eso, tenemos un oído medio, que es lo que nos permite escuchar como escuchamos, que está formado por un yunque, un martillo y un estribo. Después en la clase de evolución vamos a ver que estos huesitos derivan de los arcos branquiales de los peces, o sea, ese es el origen evolutivo de estos huesos, y en nosotros se transformaron en un dispositivo para escuchar, ¿sí? También tenemos un solo hueso en la mandíbula, que está todo fusionado, que se llama dentario. Tanto el yunque, martillo y estribo y el dentario son de nuevo sinapomorfías, y un diafragma muscular respiratorio, ¿sí? También es una sinapomorfía nuestra, del grupo. En la mayoría hay una placenta en el desarrollo de los embriones, no en todos, pero en la mayoría sí. Pero todos los humanos es muy común que cuando, bueno, uno tiene algún pariente embarazado o una misma quedó embarazada, pero el tema de la placenta y de cómo el embrión se alimenta a través de la placenta es algo muy característico de este grupo. Y también tenemos un cerebro muy desarrollado, con un neocórtex y órganos de los sentidos, ¿sí? El neocórtex es también algo que en los mamíferos ha permitido diferentes grados de desarrollo cognitivo, o sea, de capacidades de aprender, ¿sí? Y en las hembras hay un ciclo de celo o estro, que bueno, creo que todos los que tenemos mascotas lo conocemos, que es muy evidente en la mayoría de los grupos por la formación de alguna indicación exterior o que la vulva se inflame o algo, que te indica que esa hembra está en celo, ¿sí? Los humanos no tenemos ese tipo de celo o estro, tenemos un estro silencioso. Esa es una diferencia nuestra
en relación a otros grupos, incluso a otros grupos de primates, ¿sí? Es una característica solo humana. Bueno, hay especies que tienen un solo ciclo anual para tener cría y otras que no, que tienen varios ciclos. En cuanto al pelo, al pelaje, que es una característica exclusiva de mamíferos, se puede dividir a los pelos en dos grandes grupos, los pelos guardianes y los pelos finos o secundarios. Los guardianes son los que pueden haber visto en los perros, los pelos de más arriba, los que son más largos y bien gruesos, y lo que hacen es proteger la capa que está por debajo, ¿sí? Y dan la coloración típica a la especie en cuestión. En cambio, los pelos finos o secundarios son más suaves, más cortitos y delgados, y a veces están como rizaditos. No sé, por ejemplo, yo tengo en casa un border collie, que es el claro ejemplo para encontrar pelos guardianes y pelos finos secundarios, primero porque pierde pelo todo el año, y además porque los deja y son súper diferentes uno del otro. Y bueno, lo que hacen los pelos secundarios es funcionar como aislamiento térmico, ¿sí? En algunas especies acuáticas, cuando están sumergidos, generan como una capa de aire que los aísla del frío. Ese pelo, en la mayoría de las especies se muda, ¿sí? A veces 1 a 3 mudas anuales. Puede ser sincrónica, u otras es continua y se muda todo el año, ¿sí? A ver, pensemos algún ejemplo de muda sincrónica. Las especies que en invierno, en los lugares en los que hay nieve, adquieren un pelaje más claro para poder camuflarse mejor, ¿sí? O en el caso de las crías y los adultos, a veces las crías nacen con un pelaje que les permite camuflarse mejor al ambiente. Ahí abajo tienen una fotito de un tapir y su cría, que después la pierden, de adultos ya no la tienen, ¿sí? Y, como les decía recién, la coloración del pelaje puede variar estacionalmente. Fíjense que el tapir que está abajo, el adulto, tiene un radiocollar instalado en el cuello. Foto robada de internet, igual, no es de ningún equipo de trabajo que trabaje conmigo, pero bueno, así se ven los radiocollares puestos también en los yaguaretes, por ejemplo. Y los pelos también presentan adaptaciones sensoriales, por ejemplo las vibrisas, que son sensitivas, como los bigotes de los gatos, o los pelos de los ojos de los caballos, o de defensa, como las púas de los puercoespines, erizos, equidnas, o los cuernos de los rinocerontes. Los cuernos de los rinocerontes son pelos que se van pegando entre sí y forman el cuerno, ¿sí? No es un cuerno como las astas de los ciervos, por ejemplo. Tienen otro origen. Como les había dicho antes, también tenemos glándulas, entre ellas las glándulas mamarias, que son una sinapomorfía del grupo, y las podemos dividir a las glándulas de los mamíferos en estos 4 tipos que vemos acá: sudoríparas, odoríferas, sebáceas y mamarias. Cada una con una función distinta, ¿sí? Las sudoríparas son las que hacen que transpiremos, ¿sí? Regulan la temperatura corporal y a veces pueden intervenir en la comunicación sexual en las especies. Las odoríferas tienen una ubicación y función muy variada y sirven para la comunicación. Los zorrinos, por ejemplo, las usan también para defensa, pero en general tienen que ver con marcar territorio, con establecer dominancia, con participar en algunos patrones de cortejo, ¿sí? Las sebáceas, que lo que hacen es secretar grasa para proteger y humectar el pelaje, ¿sí? Y las mamarias, que sirven para alimentar a las crías, y son funcionales solo en las hembras. Eso en cuanto a características generales del grupo, de la clase mamaria, o mamíferos. Ahora, esa clase mamalia, o mamíferos, se divide en 3 grandes grupos, a su vez, que son los monotremas, los metateria, que son los marsupiales, y los euteria, que son los mamíferos placentarios, que seríamos nosotros, ¿sí? Euteria serían verdaderos mamíferos, el prefijo eu significa eso, verdaderos mamíferos. Los metateria serían como los que están en el medio. Y en los monotrema, que es el grupo más raro, porque es súper extraño, encontramos a los equidna y a los ornitorrincos. Ahora los vamos a ver en detalle. Como les decía antes, tenemos un registro de más o menos 5.500 especies. Digo más o menos porque todo el tiempo está apareciendo alguna especie nueva. Por ejemplo, ayer salió una publicación de una nueva especie de primate en peligro. Pero de ese total de especies, 5 solos corresponden al grupo de los monotrema, 272 son marsupiales, y el resto son todos mamíferos placentarios. Entonces ustedes están viendo acá, en estos números, claramente cuál de los 3 grupos fue el que tuvo un mayor
éxito adaptativo, por decirlo de alguna forma, y fue el que copó al grupo. Ahí tienen un grafiquito de la evolución de los grupos, como para que tengan presente. Y como les decía antes también, lo que tienen los mamíferos es que habitan todos los ecosistemas del planeta, ¿sí? Tenemos mamíferos que nadan, mamíferos que vuelan, mamíferos que corren. Sus adaptaciones fisiológicas de comportamiento y anatómicas son súper variadas, ¿sí? Y dentro de los que viven en tierra, pueden vivir en el suelo, debajo del suelo, en los estratos de los árboles, ¿sí? En aguas frías, en aguas cálidas. Todos los ecosistemas del planeta están ocupados por alguna especie de mamífero. También tienen muchos estilos de locomoción, como les decía al principio, incluso algunos que hacen del salto prácticamente un vuelo. ¿Habrán visto alguna vez a las ardillas? Esas ardillas voladoras, las que abren los brazos y tienen como unas membranas abajo. Yo trabajo con monos caí, y a veces uno los ve a los caí saltar de un árbol al otro, y la verdad que parece que volaran también, aunque no tengan membranas. Y otra característica importante en cuanto a la adaptabilidad es que hay mamíferos para todos los horarios del día también, ¿sí? Hay especies que son exclusivamente diurnas, hay especies que son exclusivamente nocturnas, otras crepusculares, otras vespertinas, ¿sí? En eso también es un grupo muy variado. En cuanto a los monotrema, supongo que todos habrán visto alguna vez un ornitorrinco. ¿Qué tienen de particular? Que ponen huevos. Es el único mamífero que todavía, el grupo de los monotremas son los únicos mamíferos que todavía ponen huevos. Esto sería como un carácter ancestral, digamos. Hacen nidos, en el caso de los ornitorrincos, o en el caso de los equidna, en un pliegue de la piel depositan el huevo, y el huevo se queda ahí, ¿sí? Son huevos chiquititos y son incubados por la madre, como si fueran pájaros, ¿sí? Y las crías se alimentan con la leche de las glándulas mamarias de la hembra, pero no tienen, como en el resto de los mamíferos, pezones definidos, sino que la leche se escurre a través de unas líneas mamarias difusas que tiene la hembra, y las crías tienen que lamer esa leche, ¿sí? No es un proceso tan directo como en el caso de las hembras de euterios, en donde hay un pezón y los cachorros directamente maman de ahí. Acá tienen un ornitorrinco, que bueno, son bichitos que se encuentran en Australia y Tasmania, y los equidna, que son muy parecidos a un erizo, ¿no? Si uno los ve, si no les ves la carita y ves solo la estructura de las púas, que están en Nueva Guinea, Australia y Tasmania. En cuanto a los metaterios o marsupiales, bueno, saben, nosotros tenemos marsupiales acá. ¿Alguien se anima a decirme qué marsupiales tenemos? La comadreja. Perfecto, la comadreja, exactamente. Nuestros marsupiales son las comadrejas. Tenemos varias especies de comadrejas. Tenemos además otra especie más de marsupial, que es el monito de monte, que es un marsupial que no es mono, es marsupial, y que vive en nuestros bosques del sur, en la Patagonia, ¿sí? Bueno, lo que tienen los metaterios es algo completamente diferente al proceso de gestación que tenemos los euterios. Los metaterios tienen gestaciones muy, muy cortas, ¿sí? Y los chiquitos, los infantes, nacen en un estado de desarrollo muy poco avanzado para completar su desarrollo, ¿sí? Entonces, esto hace que las hembras de marsupial a veces pueden estar gestando, desarrollando crías en el marsupio al mismo tiempo, y además teniendo crías que ya son grandes y están afuera del marsupio, alrededor de ellas, ¿sí? Eso es bien interesante. Claramente es algo que en nosotros no ocurre. Y tienen un solo pezón muy grande, muy largo, al que se adhiere la cría para continuar el desarrollo dentro del marsupio, ¿sí? Acá tenemos ejemplos: canguro, koala, las comadrejas, como decíamos. Ahí está el monito de monte. Bueno, la comadreja colorada, que es hermosa, la Lutrolina thracicaudata. Y fíjense que esto, por ahí lo han visto, a las comadrejas llevando las crías en el lomo, es algo bien, bien interesante, pero cuando ya están afuera, ellas las transportan en el lomo. Y este que está acá es un lobo de Tasmania, o tigre de Tasmania, o tilacino. Era un marsupial carnívoro que se encontraba en Australia, Tasmania y Nueva Guinea, ¿sí? Y que se creía extinto hasta el año pasado. Había muerto en 1936 el último ejemplar en cautiverio,
Y el año pasado empezaron a reportar avistajes de algún animal semejante al pilacino, sin algo muy comprobado de esto. ¿Qué es lo que pasa? Australia, bueno, ustedes saben que Australia y América del Sur estaban conectados en algún momento. Con la deriva continental se separaron, y por eso nosotros y Australia tenemos marsupiales en ambos lugares. Y en Australia, frente a una menor presencia del desarrollo de los placentarios, los marsupiales lograron una diversidad de formas muy semejantes a la de los placentarios acá. Entonces vos tenías en Australia marsupiales carnívoros, marsupiales herbívoros, marsupiales omnívoros, un montón de especies y un montón de formas que serían como los equivalentes a nuestros carnívoros acá, nuestros herbívoros de acá, ¿sí? Con la introducción de algunas especies como el dingo en Australia, y bueno, y factores de pérdida de hábitat, muchas de las especies de marsupiales se han ido extinguiendo, ¿sí? Igualmente tienen, y bueno, y varias en peligro de extinción, un montón de especies pequeñas de marsupiales como del tamaño de roedores, que es inmensa la cantidad que hay, y ahora hay muchos programas de conservación tratando de evitar que se sigan extinguiendo. No sé si, eso, cuando lee del dingo, no sé si ustedes saben que el dingo en Australia ha hecho estragos, o sea, estragos, ha copado, el dingo es un perro que se asalvajó, digamos, se volvió salvaje e incontrolable. Bueno, y finalmente los euterios, o mamíferos placentarios. Con mucho calor y pelo. En este grupo la gestación es mucho más larga, aunque la duración de la gestación depende mucho de la especie. Por ejemplo, un elefante puede tener una gestación de 22 meses. Los humanos tenemos una gestación de 9 meses, aproximado. Los caí tienen una gestación aproximadamente de 3 meses, ¿sí? Entonces varía mucho. Los ratones, que ahí está escrito, de 21 días. Lo que tenemos como característica es que el embrión va a recibir la nutrición o el alimento mientras uno está gestando a través de la placenta, ¿sí? Eso es característico de los mamíferos placentarios. Los infantes cuando nacen con distintos grados de desarrollo también dependiendo de la especie. Ustedes saben que, por ejemplo, un caballo nace y al rato se paró y empezó a caminar, algo que nunca pasaría con una cría de humano, ¿no? Con los caí, por ejemplo, los infantes dependen de la madre los 3 primeros meses, no se pueden bajar del dorso o del pecho de la madre, ¿sí? Recién a los 3 meses más o menos empiezan a soltar y andar por las ramas. O sea que esa primera etapa son tan vulnerables como nuestros hijos cuando nacen, ¿sí? Pero no tanto. Los ungulados son entonces, como les decía recién, precociales, nacen listos para correr y escapar de un depredador. En cambio los carnívoros y algunos roedores son atriciales, que es que nacen con los ojos cerrados, generalmente adentro de una madriguera, sin pelo. Todo eso se va desarrollando y recién cuando están listos salen al exterior. Las crías de primates son dependientes de la madre y son transportados por esta en diferentes periodos. Para que tengan una idea, uno puede pensar en nuestras sociedades actuales, estoy hablando de las nuestras, no de tribus del Kalahari. Nuestros hijos viven con nosotros un montón de tiempo. Bueno, eso también pasa con algunos grupos de primates, los chimpancés, por ejemplo. Hay registradas, no sé, situaciones de hijos que han permanecido con la madre por 3, 4 años, ¿sí? Que para otra especie es bastante. Acá, una foto general con todas las variedades de mamíferos que pueden encontrar, desde especies domésticas, como el gato y el perro, hasta un montón de especies silvestres con distintas formas, ¿sí? Los perezosos son algo bastante interesante también para el grupo de los mamíferos. Los mamíferos además tienen algo en particular, no es exclusivo de ellos, saben que los insectos también tienen sistemas sociales, y en el caso de los mamíferos hay solitarios, gregarios, y esos gregarios en agrupaciones temporales, como se puede encontrar con, por ejemplo, un grupo de herbívoros, o grupos sociales estables, como pasa con los lobos, o como pasa con los primates, ¿sí? O como pasa con las suricatas o los elefantes, que viven en grupos establecidos, que pueden llegar a tener un alfa, una jerarquía de dominancia, en la que los lazos se mantienen por mucho periodo de tiempo, ¿sí? Les voy a mostrar un video, a ver si funciona. Si escuchan, avísenme si escuchan el sonido del video y no se rían del audio en off, que son mis asistentes hablando entre ellas, pero lo dejé a propósito porque esa es la dinámica con la que trabajamos en el campo. Los caí
se mueven mucho todo el día, y en un día de verano arrancan apenas sale el sol, y no paran hasta que el sol no cae a la noche. Entonces nosotros trabajamos para seguirlos durante todo el día en equipos de 2 turnos. Unos desde la mañana temprano hasta el mediodía, y al mediodía hacemos un cambio de turno y viene otro equipo a quedarse hasta la tarde. A ver si funciona. ¿Se escucha el sonido? No, hasta ahora no. Yo escuché Ahora, un sonido ambiente, pero ¿Ahora sí? sí, Buenísimo. ahora sí. No se ve el video. claro, ¿No eso. lo ven? Ah, pequeño detalle, pará. ¿Por qué no me Ahí deja? tenés que volver a compartir pantalla, María. ¿Sabés qué voy a hacer? En realidad, voy a salir un segundo de la presentación y voy a compartir directamente el video. Denme un segundito. Eso es un grupo de KI en el que ahí hay un macho, es el macho beta del grupo, el más grandote, y un montón de juveniles. Hola Pau, hola Tei. Hola Vero. ¿Por dónde andan muchachos? Siguen casi en el mismo lugar, están ahora al oeste del Sendero Verde. ¿Pero los ven todavía? Pau está adentro con ellos y están durmiendo y volviendo al suelo, y yo estoy afuera en Sendero Verde. Ah, buenísimo, entonces en un ratito vuelvo a llamar. Bueno, Ok. saco el video, era como para que tuvieran una idea de lo complicadas o estrechas que pueden ser las relaciones sociales entre ellos, al punto que, esperen que vuelvo al punto que dedican un montón de tiempo del día a jugar, a acicalarse, y todos esos comportamientos están regulados por cuestiones sociales, ¿sí? De jerarquía, de vínculos. Por ejemplo, en el caso de los monos KI, las hembras nacen y pasan toda la vida en el mismo grupo. Entonces tienen lazos súper firmes entre ellas, ¿sí? Una madre vive en el grupo con todas sus hijas. En cambio, los machos, cuando llegan a una edad adulta, abandonan el grupo y buscan un grupo nuevo, ¿sí? Entonces, aún así, a pesar de abandonar el grupo y buscar un grupo nuevo, cuando uno está en el campo con ellos, siguiéndolos, y tu grupo de estudio se encuentra con un grupo formado por otros individuos que formaban parte del grupo anterior, o sea, con machos que habían migrado, cuando se encuentran se saludan. O sea, se encuentran y se abrazan entre ellos. Es bien interesante. Si uno se encuentra con grupos en donde no hay miembros conocidos para ellos, los encuentros son súper agresivos, ¿sí? ¿Están viendo de vuelta el PowerPoint? Sí, se ve. Genial. Bueno, y por supuesto, con lo que le hacemos nosotros al mundo, hay un montón de especies de mamíferos que están amenazadas, ¿sí? UICN calcula que alrededor del 22% de los mamíferos del planeta están amenazados. Hay muchos de los que los datos son insuficientes, y las mayores causas de esto son la pérdida de hábitat, que afecta a todas las especies del planeta, la sobreexplotación también, y también algunos por entrar en interferencia con el hombre, ¿no? Por ejemplo, los grandes carnívoros. El caso del yaguareté, el principal problema es, por un lado, la pérdida de hábitat, pero por otro lado, que por esa pérdida de hábitat entra en conflicto con las personas, ¿sí? Y entre esos conflictos está el daño por mamíferos. El daño por mamíferos a plantaciones agroforestales. Nosotros ahora, más adelante les voy a contar un poquito, pero tenemos un proyecto en el que estamos empezando a estudiar acá en Argentina el daño que los KI ocasionan a las plantaciones de pinos, ¿sí? Es algo que en Brasil está bastante estudiado, porque es un problema que tienen hace mucho tiempo y porque se les volvió algo inmanejable. Y acá en Misiones todavía no es tan grave como en Brasil, pero ya hace años que viene pasando, ¿sí? Entonces, cuando los mamíferos se alimentan de raíces, troncos, tallos, ramas, frutos, cosechas almacenadas, ya tenemos un problema, porque cuando no encuentran qué comer o suficiente alimento en el hábitat natural,
o solamente su territorio es parte de donde está la cosecha, el fruto, la plantación, lo van a tomar como parte de su dieta, ¿sí? Es como, ellos no tienen una idea de propiedad privada como nosotros y no voy a tocar esto. Entonces ahí arrancan los conflictos. También se conocen datos de mamíferos que atacan en busca de agua, tuberías o cosas por el estilo. Y además un tema con los mamíferos es que son transmisores y vectores de muchas enfermedades al hombre, ¿sí? Y a los animales domésticos. Los roedores son tal vez el ejemplo de plaga, que esta palabra plaga, con algunos grupos hay que usarla con cautela. Por ejemplo, hablar de los primates como plaga no es muy bien visto en el ámbito de la conservación hoy en día. Sin embargo, no hacen tanto problema si uno dice roedor plaga. Ahí hay como una cuestión de cercanía al humano que juega a favor de los primates. Los roedores son un grupo súper dominante que causa daños muy diversos, ¿sí? Son transmisores de un montón de enfermedades, ahí tienen la lista, salmonela, brucelosis, leptospirosis, peste bubónica, ¿sí? Y no solo a través de las heces y de la orina, también a través de las mordeduras. Causan mucho daño a cultivos agrícolas, a todos esos que están listados ahí, y también consumen y contaminan productos alimenticios almacenados. No sé si alguna vez a alguien le pasó de tener una invasión de ratas en su casa, pero es realmente una pesadilla. A mí me pasó viviendo en una seccional de guardaparque, fue un infierno, se comían todo. Y a nivel mundial, los daños a cereales y arroz almacenado, ese dato supongo que es un poco viejo, pero ascienden a 33 millones de toneladas. Creo que estos datos los saqué de un teórico de Juan Pedro, que él me pasó una vez. Bueno, y estimar cuánto se pierde post cosecha es bastante difícil, pero hay un cálculo de que una rata encerrada en un almacén durante un año comería unos 15 kilos de alimento, una sola. Imagínense con el número de roedores, o sea, yo supongamos, esa vez que tuve esa invasión en mi casa, creo que logramos trampear y matar 30, solo en mi casa, o sea, se reproducen súper rápido, son muy efectivos en sus tasas de reproducción, anidan en cualquier parte, y bueno, se vuelven inmanejables, ¿sí? Y también dañan construcciones e instalaciones eléctricas. Y esto es, si bien a mí me pasó con el auto, se comieron, por ejemplo, un cable del auto, deterioran puertas, ventanas, muros, instalaciones telefónicas, computadoras, ¿sí? Los signos de la presencia de roedores pueden ser todos estos que están acá, desde encontrar madrigueras o cuevas, o encontrar nidos hechos adentro de la casa, que es algo bastante común cuando uno los tiene adentro de las casas, que empiezas a encontrar restitos de papel acumulados en un lugar. Sendas, que serían los rastros que dejan en el terreno cuando caminan. Rosaduras, que es que como pueden estar sucios, uno puede encontrar en las vigas, en las paredes u otros lugares, manchas como grasosas del pelo que van dejando un indicio de que tenés roedores presentes. Las excreciones, que es lo más común, en general es lo primero que uno encuentra, o las roeduras. En esa vez, por ejemplo, a mí me pasaba que yo había metido todo en tuppers muy duros de plástico y estaban todos los tuppers comidos. Huellas o la observación directa. También, en cuanto a plantaciones forestales, los roedores causan daños, los cérvidos causan daños. Acá en Misiones, yo encuestando por el tema de los monos y los pinos, se comunicaron conmigo algunos productores creyendo que tenían daño de mono y en realidad lo que tenían era daño de algún roedor, probablemente liebre o conejo, no sé, alguno de los dos. Pero bueno, en Estados Unidos, Europa y Asia, varias especies de roedores y de cérvidos afectan plantaciones de valor forestal. Las ardillas, los ratones, los puercoespines, ratones topo, castores. Ustedes vieron lo que hacen los castores en Ushuaia, en Tierra del Fuego, con los bosques. O sea, una especie introducida, exótica, que lo único que hizo fue replicar acá el comportamiento que ellos tenían en los bosques de los que venían, y es un desastre ecológico, ¿sí? Bueno, lo que está ahí es un pequeño castor, una foto. Y en las plantaciones de pino, algunas especies de roedores en Chile central generan también mucho daño. Y
Se han probado un montón de técnicas de ahuyentamiento, mitigación del daño. En general ninguna es del todo efectiva, ¿sí? Ninguna consigue solucionar el problema, pero como el nombre lo indica, lo que pretende no es solucionarlo, es mitigarlo, o sea, tratar de descender el nivel de daño que hay. Entonces, por ejemplo, se han probado usar depredadores naturales, lechuza, zorro, para controlar a las poblaciones de roedores. Siempre hacer esto requiere un manejo del hábitat y de las plantaciones, ¿sí? Porque si uno usa, por ejemplo, como dice ahí, pesticidas para tratar de eliminar a los roedores, en general, uno termina afectando otras especies, ¿sí? Es muy difícil usar esas cosas en un lugar donde hay un montón de fauna, y ustedes, no sé si alguna vez leyeron algún artículo sobre los relevamientos de fauna en plantaciones, pero las plantaciones tienen mucha presencia de fauna, ¿sí? No es que equipara al bosque nativo, pero las especies la usan como paso, algunos lo usan para estar, entonces uno puede estar afectando a otras especies a las que no quiere dañar, ¿sí? Ah, y ahí decía algo importante. También se prueba a veces dejar fajas sin plantación para tratar de generar un vacío. Esto se ha probado mucho con primates, no funciona, los primates entran igual a las plantaciones. Se ha probado poner franjas de otra especie plantada. En Brasil probaron usar eucaliptus, los caí terminaron dañando igual el eucaliptus, o sea, consumiendo el eucaliptus. Así que a veces encontrar una solución se vuelve bastante complicado. Con el caso de los roedores es más fácil porque creo que más adelante puse algunas fotos, se pueden usar estructuras para evitar que dañen el tronco. La rata espinosa también ha dañado muchísimas plantaciones de Pinus taeda en Brasil. Esta especie está en Misiones, pero hasta lo que nosotros sabemos, no sé si alguno de los forestales que está en la clase tiene alguna información de daño por rata espinosa, pero nadie nunca reportó, o nadie se contactó con nosotros por daño de rata espinosa, o tal vez estamos confundiendo el daño con otra especie, que puede ser. Y el coendú y la paca, que también los tenemos acá, también son citadas en Brasil como plagas forestales. Las liebres, como les decía, creo que ahora, ahí está. Esas son las fotos que les decía. Bueno, se pueden hacer estructuras de este tipo para evitar el daño, que en general el daño es abajo, no pasa lo mismo que con los monos, que el daño es arriba, ¿no? Vuelvo por atrás. También lo mismo, dañan por corte en yema apical, lo cual no necesariamente produce la muerte de la planta, pero sí un crecimiento ramificado, ¿sí? Remonean las acículas, la corteza del tronco en la base, y lo que hacen es un corte como en bisel. Y las plantaciones sufren los mayores daños durante los 2 a 3 años de implantación. Que esto tampoco pasa con los monos. Los monos suelen dañar plantaciones más antiguas también. Y bueno, los máximos niveles de ataque en las zonas donde hay un invierno marcado se dan en invierno debido a la escasez de pastos. En nuestro ambiente, si bien nosotros hacia el sur tenemos en Misiones fríos más pronunciados, para el lado del norte el frío no es tan evidente, ni es que tampoco faltan tantos recursos en algún momento del año. No tenemos un invierno crítico en el que los recursos desaparezcan, ¿no? Bueno, y el porcentaje de daño, hasta un 68% de daño en yemas apicales durante el primer año de implantación. En la región andina se han registrado daños de hasta el 83% en el primer año de implantación. Fíjense, es un porcentaje re alto. Tal vez una ventaja que tenemos acá es que la liebre en las zonas, por lo menos en las zonas de bosque nativo, o lugares donde hay bastante bosque alrededor nativo, no tienen mucha capacidad de supervivencia. En general son predadas muy fácil. De hecho, por ejemplo, dentro del Parque Nacional ha habido muy pocos avistajes de liebre y nunca se han transformado en un problema, ¿sí? Entonces, tienen menos chance de sobrevivir y de adaptarse, pero si el ambiente es un lugar totalmente transformado, donde solo hay plantaciones, posiblemente haya mucha liebre. Y con los primates, los caínos son los únicos que atacan pino. En varias partes de África y Asia, los babuinos y los macacos también. Y lo que hacen es descortezar el árbol, básicamente. Hacen eso, le sacan la corteza. Pinus taeda, Pinus patula, Pinus elioti. Y al sacarle la corteza, generan varios inconvenientes. Como les comentaba hoy, los caí
en Misiones y en el sureste de Brasil, Descortezan pinus, taeda, greci, y la más atacada es taeda, aunque el elioti también, aunque ahí no está escrito, no sé si lo puse en algún lado, no. Y algunas especies son menos susceptibles, no se sabe bien por qué, se supone que es por alguna cuestión de palatabilidad. Pinus patula y palustris no lo atacan tanto. Con lo cual muchas empresas lo que han empezado a hacer es en las plantaciones mechar especies que sí son susceptibles al ataque con especies que no lo son. El problema es que hay especies que no crecen tan bien dependiendo del clima en el lugar, y además de eso, que los tiempos de crecimiento son diferentes, por lo que tengo entendido. Yo no sé mucho de árboles, así que si alguno quiere aportar algo más en cuanto a tiempos de crecimiento de las distintas especies de pino, bienvenido. Lo que yo pude encontrar acá, también haciendo entrevistas con productores forestales, es que los caíles atacan menos a los pinos híbridos. Cuando ellos tienen híbridos entre elioti y taeda, son menos atacados que el taeda solo. También, se supone que por cuestiones de palatabilidad. Entonces, cuando el árbol sufre el ataque, en general, o se muere o crece muy deformado, ¿sí? Entonces, dependiendo del uso que se le va a dar a esa planta, es un problema serio o no. Y no hay estrategias de manejo, como yo les decía, planteadas. Solo han probado estrategias de mitigación, suplementación alimentaria dentro de las plantaciones, cercas o barreras, fajas de bosque, ahuyentamiento, y ninguna hasta ahora ha funcionado bien, ¿sí? Nosotros ahora tenemos una nueva idea para analizar, que básicamente la propuso en un proyecto global Mario Di Vitetti, que es también profesor de la facultad, que es que pareciera que los CAI atacan las plantaciones en las épocas en las que las plantas las atacan más en las épocas en las que están en crecimiento. Y esto se debe a que ellos, cuando atacan el pino, lo que buscan es consumir la savia, ¿sí? O sea, llegan al floema y consumen la savia. Y hay investigaciones que demuestran que esa savia en la etapa de crecimiento tiene mucha más concentración de azúcar. Entonces, no hay razón para pensar que si uno suplementa la plantación con fruta, ellos van a dejar de atacar un pino, porque no es que están buscando algo porque no tienen que comer, están buscándolo porque les gusta comer eso, ¿sí? Entonces, mientras está en su área de acción o en el rango de movimientos que usan, van a pasar por la plantación y la van a consumir. Es bastante complejo. También hay daños registrados a Araucaria angustifolia y Eucaliptus. En Brasil, acá no, por suerte, todavía. Por ejemplo, no me acuerdo bien el año, pero hubo un año en que, creo que en ese momento era Alto Paraná, ni siquiera era Arauco, sufrió un ataque a una plantación, pero fortísimo. Y ellos lo que hicieron fue ralear. ¿Qué hicieron los monos? Se fueron a las plantaciones de al lado, hicieron un destrozo al lado, o sea, es como un problema que si uno lo quiere manejar con soluciones drásticas, por decirlo de alguna manera, no funciona, porque alguien igual va a terminar afectado o te está sacando el problema, vos de encima por un periodo de tiempo, pero va a volver. Uno puede pensar, bueno, genial, ¿qué hago? A lo que a nosotros más terror nos da es pensar, bueno, matemos a los monos, por ejemplo, saquémoslos del lugar. Tampoco es una solución. Vos sacás un grupo de un área y al tiempo va a llegar otro. Ellos no tienen áreas exclusivas, sino que se solapan entre ellos. Tienen territorios o home range bastante amplios, que en vida silvestre pueden llegar a ser de casi 200 hectáreas, y adentro de esos territorios, ellos tienen un área de uso exclusivo que es muy chiquitita, que se llama core area o área central, y después el resto del territorio se superpone con otros grupos. No es que ellos viven solo y exclusivamente como los carayá, por ejemplo, los aulladores, en una pequeña área que les pertenece y no entra otro grupo a ese espacio. Los CAI tienen territorios que se superponen, ¿sí? Por eso tienen encuentros, por eso hay agresiones entre los encuentros. O sea que vos sacás a un grupo, pero va a haber otro grupo. Independientemente de eso, la especie está protegida, está catalogada como vulnerable por la SAREM, que es la Sociedad Argentina de Conservación de Mamíferos. Así que bueno, tampoco deberían ser matados. Entonces, esta es una descripción de lo que hacen los monos cuando llegan al árbol. Yo igual ahora les voy a mostrar un video. Para consumir la savia, quitan la corteza en los nudos, entre los entrenudos de la parte superior,
Y en el caso de los árboles de menos de 6 años, pueden llegar a hacer eso a lo largo de todo el tronco, ¿sí? Entonces, en un ratito nomás, ellos dieron la vuelta. Usan los caninos y las manos, las dos cosas, para separar tiras largas, que las van dejando colgadas o las tiran al suelo, ¿sí? De arriba hacia abajo, separan esas tiras de la corteza, y abren como huecos en el árbol, ¿sí? Hacen como un anillado, parecido al anillado que se usa para controlar especies exóticas. No sé si alguna vez lo vieron, que se los anilla con un alambre o algo fuerte y el árbol al final se muere. Entonces, dejan el tejido expuesto, con lo cual el tejido está súper susceptible a infectarse con cualquier cosa, con hongos, con lo que venga. Y además de eso, el pino se empieza a secar de ahí para arriba. Bueno, hay formas de estimar, yo lo anoté abajo para no olvidarme, el daño viejo versus el daño nuevo. En general el daño viejo se ve como más amarillento, más oscuro, y el daño nuevo se ve más blanco, a veces incluso lo ves como con brillo, pero es bastante difícil saber cuál es el tiempo del daño, ¿no? O sea, cuán nuevo es el daño nuevo que estás viendo y cuán viejo es. Por ahí el viejo, si ves que tiene mucha cicatrización al costado, te das cuenta que es muy viejo, pero estimar tiempos exactos es bastante difícil. Una parte del proyecto planea hacer unos experimentos de descortezado para tratar de hacer un seguimiento del daño en el tiempo y ver cómo va cambiando. Voy a volver a salir de acá si les muestro este video, que no es mío, pero está buenísimo. ¿Están viendo el video? No, creo que no se está viendo. Un momento, vamos de vuelta. Hago lo mismo que hice hoy. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí. Buenísimo. Fíjense que usa la mano para sacar la savia y llevársela a la boca. Eso es un macho adulto. Bueno. Terrible. Terrible, terrible. Paula, una pregunta. Sí. Ahí ¿qué chupa la corteza que descascara o lo del tronco? ¿De qué es lo de dónde? Lo del tronco. Lo del tronco. Lo del tronco, sí, que yo entiendo es la savia, porque incluso pasa en la boca también. O sea, en una parte del video, en una solita, se ve que pasa la boca en vez de la mano. Pero lo hace pelota. El video está cortado en un momento, pero no debe tener más de 5 minutos lo que tardó en darle la vuelta a todo el árbol. Y lo deja hecho bolsa.
nosotros no logramos encontrar, yo nunca vi monos dañando el pino. O sea, ese video es de los brasileros y la verdad que está buenísimo para tenerlo, porque vos viendo eso te das una idea de cuando vas a la plantación y encontrás el daño, decís, ah, esto fue un mono. Y ves las tiras. Nosotros hicimos una salida en diciembre y a unas plantaciones que nos habían dicho que tenían daño, y encontrás las tiras abajo en el piso y las tiras colgando entre las ramas de los pinos. Pero sí, se supone que es eso, es la savia, que es muy, muy alto en contenido en azúcares que tiene. Entonces, pero lo hace en bolsa. Bueno, esto que está acá, ya para terminar, es, si a ustedes les interesan los mamíferos, identificarlos por huellas, este libro, el que está a la derecha, es un libro bastante genial, que tiene un montón de datos por especie, y la guía de huellas, que está a la izquierda, es una guía muy linda, muy breve y muy fácil de llevar al campo, que fue elaborada por gente del IBS, la gente del proyecto Yaguareté, y bueno, que está muy linda. Si a alguien le interesa o en algún momento la quiere conseguir, puede contactarse conmigo y yo les digo cómo hacer. Y creo que estamos. Sí. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Respecto al tema de comadrejas, las zarigüeyas, ¿es otra especie? O sea, ¿son otra especie o es una forma distinta de decirle? Porque siempre tuve esa duda. No, es una forma distinta de decirle, nomás. Es una forma española, creo, o algo así. Claro, porque Pero uno googlea y te tira, viste, la comadreja. O sea, yo dije, bueno, capaz sea otra especie, no sé. no, A veces no no, lo no. sabe. No, es otra forma de llamarla nomás, pero son las comadrejas. Son así nomás. Ellos, a mí me da risa porque en la facultad nos habían contado, cuando yo estudiaba, que cuando Darwin las vio por primera vez, las describió como unos seres horrorosos. Y esa es la imagen que dan, pobrecitas. Más allá de que, bueno, uno sabe que atacan gallineros, son omnívoras y comen de todo, son un problema a veces, ¿no? Pero hay lugares donde realmente las matan por matarlas nomás, porque les parecen espantosas y no por otra cosa. En Buenos Aires es re común, la gente las mata y es solo porque las ven raras, feas, y está mal que estén ahí, no sé. A mí me da mucha pena. Pero sí. Y ellas están en todos lados, es increíble. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están muy cansados? ¿Quieren...? ¿Cómo hacen en general? ¿Hacen un recreo entre teórico y teórico o quieren que siga con evolución? No, seguí nomás y total, generalmente hacemos un recreo de 5 minutos después de la hora. Si querés, hacemos un recreo. Como quieran ellos, yo no tengo problema, Juan Pedro. Te decían los chicos si quieren. Bueno, ellos van a querer recreo, seguro. No sé, hablan poquito. Tenés muchos alumnos, pero hablan poquito. Ah, sí, no, son todos mudos. Bueno, escriban por el chat, si no. Bueno, hacemos un recreo entonces de 5 minutos y seguimos mientras con el tema. Dale, buenísimo. Bueno, gracias, Paula, muy bien. No, de nada. De la evolución con Paula. Adelante, Paula. Sí. Cargar videos. Los gasté todos en el PowerPoint anterior. No me los ponen nuevo presentación. Ahí está. Bueno, esta clase está basada en la clase que da Mario Di Vitetti, quien sabe muchísimo de evolución. La verdad que su clase es mucho más fantástica que la mía, pero haremos lo que podamos.
Yo usé la clase de él como modelo, con autorización de él, por supuesto, y bueno, hice agregados personales, pero básicamente la clase de él tiene una estructura bastante concisa y sintética de lo que es la evolución, que es algo muy complejo, ¿sí? Complejo y difícil de explicar, sobre todo porque hoy en día todos nosotros sabemos lo que es la evolución, o de alguna forma en alguna parte de nuestra vida algún comentario con respecto a la evolución y a Darwin se filtra, pero muy poca gente sabe realmente de qué se trata, ¿no? El proceso de evolución a través de la selección natural. Esta es una frase de un genetista ruso, bastante famoso, que dice que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, ¿sí? Y esto es así, la teoría de la evolución es la teoría que explica todos los procesos en biología en la actualidad, y si bien es una teoría que no ha salido de vigencia, hace rato que muchos investigadores marcan que tiene algunos puntos flacos en los que la teoría no termina de explicar todo como debería, pero nadie encontró otra explicación mejor. Ustedes saben que en ciencia las teorías son la teoría dominante hasta que alguien descubre otra cosa que la modifica. Bueno, la teoría de la evolución tiene algunos puntos en los que algunas cosas entran en conflicto, pero a pesar de eso sigue siendo la teoría que mejor explica el cambio de los organismos a través del tiempo, ¿sí? La adaptación y la supervivencia de los mismos. La aparición de la teoría de la evolución fue algo que implicó un cambio muy drástico en el pensamiento de las personas. Para nosotros hoy en día es re común pensar en la teoría de la evolución como algo que existe y ocurre, pero cuando Darwin escribió El origen de las especies, no era así. De hecho, llevó muchos años después de que él escribió el libro, que la evolución tomara realmente un rol central en la humanidad. Cuando la teoría de la evolución surgió, la concepción de las formas vivas en el mundo era, se creía que las formas vivas eran fijas, que no cambiaban a lo largo del tiempo, y que eran así, perfectas e ideales como estaban. A eso se le llamaba esencialismo, ¿no? Que tenían como una esencia propia que las hacía así, perfectas. Las especies en ese momento se consideraban permanentes, como que no cambiaban a través del tiempo, y que se podían ordenar en una escala natural, desde formas simples a formas más complejas, ¿sí? Y ya en esa época había algunos pensadores griegos que sugerían que esto no era tan así, pero nadie les dio bolilla. Ahí hay dos ejemplos. Aún así es muy común hoy escuchar, cuando uno habla, o cuando la gente habla, no, porque es más evolucionado, o hablando de por ahí un humano en comparación a un insecto. Y no, no es más evolucionado, los dos son igual de evolucionados, solo que son distintas formas de vida, ¿sí? O sea, los dos están viviendo, el insecto y el humano, en el planeta hoy, y es porque lograron adaptarse. O sea que a nivel evolución, los dos corrieron la misma carrera, y los dos llegaron, ¿sí? En ese momento lo que preponderaba en el mundo era el pensamiento cristiano del fijismo, que esto es que las formas biológicas habían sido creadas por Dios en una semana, que las especies eran fijas, que no cambiaban, y además que había un plan que había sido dado por Dios para establecer la naturaleza, los organismos en la naturaleza, ¿sí? Eso se llama teología natural. Pero en ese momento ya habían aparecido algunos datos sobre los fósiles, que empezaban a generar ruido, ¿sí? Entonces, los fósiles ya se conocían y revelaban que había una sucesión de fauna y flora que habían poblado la Tierra a lo largo del tiempo, ¿sí? Las faunas fósiles no eran iguales a las formas actuales, eso se podía ver a simple vista mirando un fósil, y este señor, que era un francés, Georges Cuvier, empezó a registrar cómo desaparecían algunas especies y aparecían otras en distintos estratos de rocas sedimentarias, ¿sí? Aún así, este señor, Cuvier, se oponía a las ideas evolutivas de Lamarck, que era su contemporáneo en ese momento. Que Lamarck ya venía planteando ideas de cambio evolutivo. Lamarck es bien conocido por el tema de la jirafa, que de tanto querer comer la hoja arriba del árbol, alarga y alarga el cuello hasta que tiene un cuello mucho más largo y, según Lamarck, los hijos de esa jirafa ya iban a nacer con un cuello largo.
que dicho así ahora en este momento parece una ridiculez, pero en ese momento no era una ridiculez y era la primera idea de cambio evolutivo que había, ¿sí? Ahí tienen unas imágenes de fósiles, lo que está en el medio es un trilobite, lo otro parece algún reptil de la línea aviar, después, y esto parece un anfibio, lo de la izquierda. Bueno, entonces este Cuvier lo que hace es proponer la idea de catastrofismo. ¿Qué decía? Que había flora y fauna fósil que tenía una distribución restringida y que eran eliminadas por catástrofes naturales. Sequías, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, lo que se les ocurra que pueda ser una catástrofe natural. Y esas áreas eran después repobladas por otras plantas y otros animales, ¿sí? Esa era la idea de catastrofismo que proponía Cuvier. Al mismo tiempo, había otras personas estudiando procesos geológicos. Y se había desarrollado para ese momento esta idea de uniformismo que está planteada ahí, que es que las fuerzas que habían operado en el pasado para moldear la Tierra, seguían operando hoy en día, o sea, eso no había cambiado, ¿sí? Y ya se sabía que la historia de la Tierra era mucho más larga de lo que se pensaba. La Tierra no se había originado con la aparición de las personas. Y este señor, Hutton, lo que hace es proponer otra cosa opuesta al catastrofismo. Lo que él propone es que había fuerzas graduales y constantes, como la erosión, que podían producir con el paso del tiempo grandes cambios en la faz de la Tierra, ¿sí? Entonces, además de las catástrofes, había cambios que eran permanentes, que operaban todo el tiempo, y lo hacían de forma gradual, no catastrófica, ¿sí? Y si lo hacían con la Tierra, también con los seres vivos que iban a estar arriba de la Tierra. O eso podía indicar la lógica, ¿no? Entonces otro señor, que es Lyell, el que está ahí abajo, desarrolla y amplía un poco más las ideas de Hutton. Y lo que dice es que las montañas se formaron por procesos similares a los que actúan hoy, y se formaron gradualmente a través de largos periodos de tiempo. Y esas ideas generan una nueva dimensión temporal en el pensamiento, ¿sí? El pasado geológico de la Tierra ya es un tiempo geológico. La Tierra tiene una vida mucho más antigua a nosotros, ¿sí? Y para poder explicar todas las formas de vida que poblaron la Tierra hasta nosotros, tiene que haber ideas evolutivas. Como les decía hace un ratito, este señor Lamarck plantea la primera teoría de evolución orgánica. Él era el encargado de la colección de invertebrados del Museo de Historia Natural de París y comparaba y reunía faunas fósiles, ¿sí? Y las comparaba con las actuales. Y lo que él propuso fue que el uso y el desuso de los órganos provocaba cambios morfológicos en los individuos, y que esos cambios morfológicos eran heredados. Una vez que el individuo los adquiría, los heredaba su descendencia. Así nomás, de una generación a la siguiente. Esto es como si yo fuera y le cortara la cola a mi perro, y entonces todos los hijos de mi perro van a tener cola corta. Es más o menos lo que él planteaba. Su teoría es teleológica, ¿sí? Porque sostiene que los organismos tenían un impulso interior que los llevaba a cambiar y a buscar como una situación de perfección para poder acoplar con el ambiente. Y otra gran diferencia es que él plantea una evolución que se llama filética. ¿Qué quiere decir? Que cada línea evolutiva evoluciona de forma separada. En ese momento no se consideraba posible la idea de que todas las formas de vida de la Tierra tuvieran un único origen común, ¿sí? No se consideraba la idea de lo que hoy nosotros conocemos como el árbol de la vida, que es que a partir de una vida inicial se originaron todas las vidas, los distintos tipos de vidas que pueblan la Tierra, ¿sí? Entonces, cada línea se origina a partir de una, y a eso se le de un punto diferente, es como si yo tuviera muchas varitas separadas que van generando distintos grupos, y por eso se lo llamaba creacionista. Usa las jirafas como ejemplo, como les contaba, y él intenta explicar en forma lógica algunos fenómenos naturales, como el registro fósil y las adaptaciones de los organismos. Entonces acá hay un grafiquito con la jirafa que se le va alargando el cuello y sus hijitos que van a salir con el cuello también largo. Esto puede sonar muy chistoso ahora, pero hoy en día hay algunas de las cuestiones que Lamarck planteaba que algo de cierto tenían, no así de manera tan directa. Hay un libro muy interesante, que lo tengo en PDF si alguien lo quiere, es muy fácil de leer porque es un libro de divulgación, que se llama Sombras de Lamarck,
es un libro que escribió un paleontólogo estadounidense muy famoso que aparece en un capítulo de Los Simpsons, que se llama Stephen Wood. No sé si alguien es fan de Los Simpsons, por ahí lo vio en el capítulo que digo. Él escribió este libro que se llama Sombras de Lamarck, que tiene un montón de cuentos en los que da distintos ejemplos de cosas en las que Lamarck tenía razón. ¿Sí? Lo tengo en PDF, si lo quieren me lo piden, se los paso. Bueno, y ahí aparece Darwin. Perdón, ese Sí, paleontólogo, ahí googleé, es el del capítulo del ángel. Claro, Que ese. Elisa le dice que vaya y que, o sea, que le da una pieza y le dice que examine y nunca examinó al final. Sí, es buenísimo. Sí, encima sí, está muy bueno. Bueno, él escribe unos libros divinos. Yo de hecho tengo acá en la biblioteca al lado mío uno que se llama La vida maravillosa, que es toda la descripción que él hizo de los fósiles de Burgess Shale en la Columbia Británica. Que el libro, toda la parte central del libro te dan ganas de pegarte un tiro porque es toda la descripción de los fósiles, que horrible, pero el principio y el final del libro es muy hermoso. Porque es como que lo que tiene la paleontología es como una visión muy global de lo que es la vida en la Tierra, ¿no? Que la mayoría de las personas no la tenemos. Así que es súper interesante. Pero bueno, La vida maravillosa no lo tengo en PDF, el otro sí. Bueno, Darwin estudia y abandona medicina, estudia y abandona teología, estudia y abandona un montón de cosas, y en el medio de, espera que hay algo en el chat, en el medio de toda la historia de que empezaba y dejaba carreras, le ofrecen enrolarse en el viaje del Fitzroy, ese bar de Fitzroy, ese capitán que iba con el Beagle a recorrer el mundo. Cuentan que el padre de Darwin le dijo que no a Darwin, que no lo dejaba ir al viaje, y un tío de Darwin insistió hasta que el padre aceptó. Siempre el chiste con el que nos reímos es qué hubiera pasado si no lo hubieran dejado subirse al barco y viajar, no tendríamos teoría de la evolución, tendríamos otra cosa, no sé. Pero bueno, parece que casi no lo dejan ir al viaje del Beagle. Entonces el Beagle hizo un viaje alrededor del mundo que duró 5 años. Y eso le permitió a Darwin ver un montón de cosas de las que tomó registro que lo ayudaron a darle forma a la teoría de la evolución. Se me tildó la conta. Bien. Entonces, ¿qué cosas ve? Ve flora y fauna nueva que no había visto en ningún lado. Ve que la flora y la fauna de las regiones templadas de América estaban más relacionadas con las de la América tropical que con las de Europa. Ve formas fósiles que eran similares a las actuales, por ejemplo, los gliptodontes y nuestros armadillos actuales, nuestras mulitas. Ve también un reemplazo de especies similares a lo largo de un continente, o sea, en el mismo continente él ve formas que se parecen mucho, pero que varían. El ñandú petiso-choy, el ñandú grande. Ve muchas actividades catastróficas, como terremotos y actividades volcánicas, y también ve una cuestión muy particular con la fauna y la flora de las islas en el océano, ¿sí? Que lo que él nota es que es muy similar a la de los continentes más cercanos, pero con características únicas que los diferencian de las del continente, ¿sí? Por ejemplo, en las Islas Galápagos. Entonces, bueno, acá lo que tienen es a la izquierda un gliptodonte, que esa foto creo que la saqué yo en el Museo de la Plata, y de este lado tienen fauna de las Islas Galápagos, ¿no? Como, bueno, las tortugas gigantes de Galápagos, y otros bichitos. Y durante el viaje, él además va leyendo los principios de geología del señor que les contaba hoy, y comienza a dudar de esta idea sostenida por la Iglesia de que la Tierra tenía 6.000 años y que era estática. A él le empieza a hacer ruido. Y a su regreso, 5 años después, empieza a escribir su idea de selección natural, inspirado también en los libros de Malthus. No sé si alguna vez escucharon hablar de él, pero bueno, básicamente lo que él dice es que los recursos no crecen igual que las poblaciones humanas, y que entonces ahí hay un conflicto. Nosotros crecemos mucho más que los recursos, y en algún momento los recursos no son suficientes para nosotros. Esa es la ruta del Beagle, los lugares por los que fue pasando. Larguísimo el viaje. Y lo que está arriba supuestamente es un cuadro del Beagle. Al mismo tiempo estaba este señor, Wallace, al que las malas lenguas dicen que en realidad Darwin le robó la teoría de la evolución, pero bueno, lo que sí se sabe es que
en el 58, Wallace le envía a Darwin una carta y un manuscrito de un trabajo que supuestamente describía las mismas ideas que Darwin ya tenía escritas. Y le solicita si lo puede revisar. En ese momento, colegas de Darwin le sugieren a Darwin que presente las ideas conjuntamente con Wallace en la Sociedad Linneana en Londres. Y ahí surge el origen de las especies. El origen de las especies, yo no lo leí nunca jamás, dicen que es un libro muy lindo, pero lo que contiene son las ideas básicas de evolución, patrones de cambio evolutivo y selección natural, ¿sí? Que son tres cosas bastante fundamentales de la teoría de la evolución. Eso es una foto de uno de los originales del origen de las especies. Y como para ordenar cómo estaría compuesto el origen de las especies, este biólogo evolutivo dice que Darwin en realidad genera 5 teorías independientes. Una es la evolución como tal, la otra es la descendencia común, la otra es la multiplicación de especies, la otra es el gradualismo, y la otra es la selección natural, ¿sí? Esas 5. Vamos a ir viendo una por una. Bien. Bueno, en cuanto a la evolución de por sí como proceso, es el aspecto menos novedoso de la teoría de Darwin, porque ya Lamarck venía hablando de cambio evolutivo, de que las especies evolucionaban de alguna forma, ¿sí? Entonces, Darwin lo que hace es hablar de descendencia con modificación, al referirse a la evolución. El término evolución, como término, se impone más tarde. Él, en el libro, habla de descendencia con modificación. ¿Qué usa para sustentar esto? Bueno, el registro fósil. O sea, documenta casos puntuales que él vio y que eran como la evidencia de esa evolución, o de esa descendencia con modificación. Por ejemplo, lo que yo les contaba hoy, del desarrollo del oído medio de los mamíferos, ¿sí? A partir de huesos de la mandíbula de reptiles, ¿sí? Ese es un ejemplo. La evolución de las ballenas a partir de ancestros terrestres. O sea, las ballenas tienen ancestros terrestres y volvieron al agua, ¿sí? La evolución de la línea tetrápoda. Los tetrápodos son peces, anfibios, reptiles y mamíferos, que hoy se sabe que tienen un ancestro común, ¿sí? Y también dice que la sucesión de fósiles es consistente con la historia evolutiva de los distintos grupos. Ahí tienen una imagen del origen del primer tetrápodo terrestre. Seguramente, si yo busco esta imagen hoy, aparecen más especies mechadas en el medio, porque siempre le van agregando cosas. Pero bueno, el primer pez que salió al agua, digamos, que salió del agua y que pasó a la tierra como completamente terrestre, fue Ictiostega, justamente, que ya tenía, en vez de aletas, patitas, ¿sí? Esta es una imagen de lo que les decía hoy estaría buenísimo, del oído medio nuestro. Si ustedes ven, todo lo que está en el mismo color tiene el mismo origen evolutivo, digamos. Y si ustedes se fijan, esto es como un pez primitivo en el que están los arcos branquiales, primer y segundo arco branquial, se van modificando en distintos huesos de la mandíbula en un tiburón, o en un pez, en un tiburón no, en un pez, osteícteo, más evolucionado. Después, esto podría ser un reptil, y acá ya un mamífero, un humano. ¿Sí? Después, en cuanto a la descendencia común, él lo que plantea es que todos descendemos de un ancestro común. Y es el famoso árbol de la vida, que bueno, acá está dibujado así muy simple y muy chistoso, pero que lo que hace es proponer la unidad de la vida. O sea, la vida tiene un origen único, ¿sí? No es que surgió vida diferente en un montón de lugares al mismo tiempo, sino que surgió en un origen único, millones de años atrás, ¿sí? Y esto hoy sabemos que es así, pero en aquel momento sonaba delirio. ¿Y por qué sabemos que esto es así? Bueno, lo sabemos por la anatomía comparada, por la genética, por un montón de cosas que fueron aconteciendo después. Entonces, la anatomía comparada, ¿qué hizo? Establecer que hay similitudes estructurales entre los grupos que están filogenéticamente emparentados. La filogenia sería como la historia de cada grupo, ¿no? Y eso es el resultado de compartir un ancestro común. Y en ese caso, no sé si ustedes hablaron alguna vez en la clase de estructuras homólogas y análogas.
Pero un origen común implica estructuras homólogas. Por ejemplo, la evolución de los miembros de los vertebrados, ¿sí? O sea, nuestros brazos tienen el mismo origen que la pata de un caballo, que la pata de un perro, o que la aleta de una ballena, ¿sí? Eso sería una estructura homóloga. En cambio, una estructura análoga, creo que tengo una imagen más adelante, serían estructuras que no surgieron en un ancestro común. Por ejemplo, las alas en los distintos grupos. Las alas de un insecto no tienen el mismo origen evolutivo que las alas de un ave, ¿sí? O las alas de un murciélago, ¿sí? Entonces, también desarrolla estas ideas en función de que hay muchos órganos vestigiales que indican relaciones con grupos donde son funcionales. Por ejemplo, las patas posteriores en las ballenas y en las boas. Que las boas, no sé si ustedes saben, que tienen los restitos de las patitas posteriores todavía. Claramente las serpientes no tienen patas hoy en día, pero en algún momento las tuvieron, ¿sí? No eran nuestras serpientes actuales, pero eran parientes. Eso sería una homología. Las patitas de las boas son estructuras homólogas a las que tenían sus ancestros. Entonces ahí tienen. La pata de un gato, de una ballena, el ala de un murciélago y el brazo de un humano son estructuras homólogas. Todas tienen el mismo origen evolutivo, ¿sí? Se adaptaron a distintas funciones. En cambio, una mosca, un murciélago, un pterodáctilo o una paloma tienen estructuras análogas. Tienen la misma función, pero el origen evolutivo de cada una es diferente, ¿sí? También la embriología comparada aportó mucha información en este sentido, y esta frase que está ahí arriba, que a mí en la facultad me taladraba en el cerebro con esta frase que dice, la ontogenia recapitula la filogenia, lo que dice es que el desarrollo de un individuo desde que se forma como embrión, recapitula la historia filogenética de su grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, acá tienen embriones de distintos grupos de vertebrados comparados, y al principio son muy parecidos, ¿sí? Los embriones de los vertebrados en los primeros estadios de desarrollo se parecen muchísimo entre sí, y se van diferenciando mientras se van desarrollando, ¿sí? Entonces, bueno, ahí marca la aparición de los arcos y bolsas branquiales, que obviamente nosotros no tenemos branquias, pero los peces sí, y un embrión de un pez tendría los mismos arcos branquiales, ¿sí? Nosotros también perdimos la cola, por ejemplo. Bueno, y la biología molecular comparada, ya estamos como en épocas más recientes, también. Tal vez el tema del ADN es como algo bastante, no sé si que te deja en shock, saber que uno comparte muchos genes con un chimpancé, por ejemplo, es como que por un lado te hace ver un aspecto de la vida que hace volver a los humanos como insignificantes, cosa que en general a la gente le cuesta, ¿no? Pero la realidad es que compartimos el 96% de nuestros genes con los chimpancés, o sea, son muy cercanos filogenéticamente a nosotros, ¿sí? Eso pasa con un montón de otras especies. Entonces, lo que pasó fue que a partir de la biología molecular se construyeron árboles evolutivos con biología molecular que coincidieron mucho con los árboles que se habían armado en base a caracteres morfológicos, ¿sí? En algunos casos aclararon situaciones confusas, pero fueron bastante parecidos. Entonces, estos hechos solo pueden explicarse por la acumulación de cambios debido a mutaciones en la secuencia de las moléculas a lo largo del tiempo evolutivo. Algo importante que está bueno que tengan en cuenta es que la evolución no actúa a nivel de individuo, la evolución actúa a nivel poblacional, ¿sí? No, por más que haya cambios a nivel de genes individuales, el proceso de evolución es a nivel población, no a nivel individuo, ¿sí? Eso es algo que en general cuesta, pero es así. Esa que está ahí es Jane Goodall, por ahí la han visto en alguna propaganda o algo, es una primatóloga muy famosa, que fue la primera persona que estudió los chimpancés en vida silvestre, y ella, cuando empezó a estudiar a los chimpancés, descubrió que ellos usaban herramientas. Hasta ese momento se creía que los únicos seres en la Tierra capaces de construir y usar herramientas éramos nosotros. Y esta señora encontró que los chimpancés construían unos aparatitos hechos con ramas a las que trabajaban individualmente para poder cazar termitas. Ese fue el primer descubrimiento de uso de herramientas en animales. Hoy en día se sabe que
construyen un montón de herramientas, o sea, hay registros de chimpancés construyendo lanzas para cazar gálagos, que son unos monitos chiquititos, para cazar termitas, para retener agua de adentro de los troncos, haciendo especies de esponjas con hojas. Obviamente no crean tecnología como nosotros, pero modifican cosas del ambiente para usarlas a sus fines específicos. Hay también registros de uso de herramientas en pájaros, en cuervos. Entonces, bueno, esta señora trabajó mucho y lo que hizo, lo que ella descubrió fue un clic, porque cuentan que cuando el paleontólogo que la mandó a ella a trabajar ahí, que fue otro paleontólogo muy famoso que trabajaba con las primeras especies fósiles de Homo, se comunicó con ella y ella le dijo lo que había encontrado, él le contestó algo así como, maldición, ahora vamos a tener que redefinir al hombre. Nos estaban destronando de nuestra cúpula. Si ustedes visitan alguna vez el Museo de la Plata, por ejemplo en Buenos Aires, el museo tiene una disposición en espiral. Y estaba pensado así porque en la cúspide del museo, donde se ubicaba todo lo que tenía que ver con los humanos. Y de ahí para abajo arrancaban con todo el resto, ¿no? Desde las primeras formas de vida, los dinosaurios. Entonces nosotros siempre éramos lo más evolucionado de allá arriba. Y eso hoy ya no es así, de hecho el museo ya modificó su estructura de exhibición. Bueno, y tampoco en el momento en el que Darwin estaba escribiendo la idea de la evolución, este señor Mendel estaba describiendo lo que deben haber visto si tuvieron genética, pero todas las leyes de herencia de Mendel, de herencia genética, ¿sí? Con los frijoles esos que usaban, las arvejitas. Que claramente si todo esto hubiera sido claro desde antes, muchas de las cosas de la teoría de la evolución hubieran sido mucho más fáciles de aceptar. Bueno, además de eso, Darwin plantea la multiplicación de especies. Esto sería el proceso de especiación, que es el proceso por el cual una especie produce especies hijas, ¿sí? Esto es algo bastante bien documentado en casos de biogeografía. Creo que ustedes tienen una clase o no de zoogeografía o algo así, me parece. Pero bueno, él lo que usa como evidencia es que la flora y la fauna de las islas oceánicas está muy emparentada con las del continente más cercano, pero sufrió otro proceso. Entonces no es idéntica, ¿sí? Tiene características ecológicas similares, pero no son iguales. Y eso es porque se separaron y cada una siguió su desarrollo en lugares diferentes, que fueron sufriendo distintas fuerzas evolutivas, ¿sí? Y, bueno, y también lo que él ve es que las faunas endémicas que prevalecen en islas y en continentes prevalecen con mayor aislamiento. Bueno, un caso de esto sería lo que yo les contaba de los mamíferos metaterios en Australia y Sudamérica. Otro caso, bueno, en chimpancés hay un caso también de un proceso de especiación, que es que los chimpancés tienen dos especies. Una especie es Pampaniscus, que es la que estudió Jane Goodall, y la otra son los bonobos. No, perdón, al revés. Pantroglodites es la que estudió Jane Goodall, Pampaniscus son los bonobos. Se supone que tuvieron un ancestro común, y en algún momento hubo un proceso de separación por el surgimiento de un río. Y la misma especie sufrió un proceso de especiación y dio origen a dos especies distintas. Una es Pantroglodites, la otra es Pampaniscus. Y hoy en día son completamente diferentes, pero no son completamente diferentes físicamente, o externamente, fenotípicamente. Son completamente diferentes en comportamiento también, ¿sí? Los chimpancés tienen un comportamiento mucho más agresivo, los bonobos no. Creo que más adelante les había puesto una foto de un bonobo, ahí vuelvo sobre eso. La cuarta es el gradualismo, que es el que planteaba este señor geólogo. Y lo que dice Darwin es que para él la evolución es un proceso de acumulación gradual de cambio, ¿sí? En eso no difiere a Lamarck y a los que vinieron después de Lamarck. Lamarck también planteaba que era algo de acumulación gradual, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se había dicho. Pero Darwin lo que hace es diferir de los mutacionistas y mendelianos, o sea, que redescubren las leyes de Mendel en 1900, ¿no? Y también con los saltacionistas. Él no está de acuerdo con la teoría de los equilibrios puntuados, que lo que dice es que los cambios ocurren por saltos evolutivos. Una especie está acá, y de golpe genera otra especie. No, Darwin cree que es algo gradual, que es un proceso que va ocurriendo con el correr del tiempo, ¿sí? Finalmente, la selección natural, que es tal vez la parte más importante de la teoría de Darwin, y es con lo que todos estamos más familiarizados, ¿no? Darwin y Wallace proponen
este mecanismo para explicar la evolución y las adaptaciones de los organismos a su ambiente. Que básicamente lo que ellos plantean es que va a haber variación entre los individuos que componen una población, que las mutaciones y sobre todo la recombinación genética en el crossing over, cuando tienen cría, en la reproducción sexual, son la principal fuente de variación para esos individuos, que las variantes más beneficiosas van a sobrevivir, que parte de esa variación se va a heredar, y que los individuos portadores de esas variantes beneficiosas van a dejar más descendientes, y por lo tanto esa variante va a ser más frecuente en las futuras generaciones, ¿sí? Entonces las poblaciones estarán más adaptadas a las condiciones imperantes, ¿sí? Uno acá se podría preguntar, bueno, pero a ver, los únicos que sobreviven no son los mejor adaptados, los que no están mejor adaptados también sobreviven. Y además de eso, dentro de los que están bien adaptados, hay un montón de genes que se van a seguir entrecruzando con individuos que tal vez no son los mejor adaptados, ¿sí? Así es como la balanza se mantiene. Si no, serían todos seres perfectos, y en algún momento esos seres perfectos con poca variación genética no podrían adaptarse a un cambio en el ambiente. Para eso es que la balanza se mantiene en equilibrio, ¿sí? Cuanto más acervo genético uno pueda mantener, por decirlo de alguna forma, van a ser esas poblaciones más capaces de sobrellevar un cambio. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez del fenómeno de cuello de botella? Que es cuando una población sufre una reducción en número muy, muy fuerte, queda reducido a un muy pequeño grupo, y ese muy pequeño grupo en general se termina extinguiendo, porque la capacidad de adaptarse a través de cambios de este tipo a los cambios del medio es muy pequeña. Si ellos tienen cría entre ellos, todos van a ser genéticamente muy similares, ¿sí? Y, bueno, esto ya es como un comentario más a título personal, pero bueno, ustedes saben que hasta la Iglesia Católica aceptó la teoría de la evolución, pero lo difícil de todo eso va más allá de las religiones, y es como aceptar que el ser humano es una de las tantas especies que hay en el planeta, ¿sí? Y es increíble lo que le hicimos al planeta en el poco tiempo que llevamos encima. Entonces ya no somos los únicos. De hecho, si uno lee un poco de primatología, te das cuenta que son muy pocas las cosas que nos diferencian. Tenemos una capacidad de abstracción que otras especies no tienen, y una capacidad de un lenguaje con sintaxis y semántica que otras especies no tienen, pero no somos los únicos con un lenguaje, no somos los únicos con transmisión cultural de conocimientos. Sí somos los únicos con un desarrollo tecnológico, y somos los únicos con la capacidad de adaptar el medio a nosotros. Hace calor, prendo el aire acondicionado. Hace frío, prendo una estufa. Vivimos en todos los ambientes, y no es porque nosotros nos hayamos adaptado al ambiente fenotípicamente. Es porque adaptamos el medio en el ambiente a nosotros, ¿sí? Bueno, estos son 2 libros, por ejemplo, de primatología, súper lindos, que hablan de estas cosas. Y eso es un bonobo. La diferencia entre los bonobos y los chimpancés radica básicamente en que los bonobos tienen, a diferencia de los chimpancés, sociedades matrilineales. Las jerarquías de dominancia las tienen las hembras, mientras que en los chimpancés comunes la jerarquía de dominancia la tienen los machos. Los bonobos son conocidos en primatología como los hippies monos, porque ellos arreglan todas las cuestiones de conflicto grupal con orgías colectivas. O sea, para que se den una idea de cómo el comportamiento varía totalmente al comportamiento de los chimpancés comunes. Los chimpancés comunes son súper agresivos. De hecho, Jane Goodall documentó casos en los que un grupo de chimpancés se había separado por un conflicto, y uno de los 2 grupos mató y persiguió al otro grupo. Hasta que no los mataron a todos, no los dejaron en paz. O sea, algo más parecido al origen de una guerra humana, imposible. En cambio, en los bonobos eso no pasa. Ellos tienen una forma totalmente diferente, son los únicos otros animales en el planeta que tienen cópula frontal como los humanos, y la realidad es que fueron en algún momento una sola especie, ¿sí? Especiaron separados y dieron cosas completamente diferentes. Y en esto tiene mucho que ver el azar, que es algo de lo que no hablé en la clase, pero que es un componente muy importante, ¿sí? Del proceso de evolución por selección natural. El azar juega un rol súper, súper importante. Y esto es solo para que vean, hay 2 imágenes, esta y la que sigue, es la historia de la Tierra y el lugar que ocupamos nosotros cuando aparecemos en la historia de la Tierra. Entonces, si comparáramos la historia de la Tierra con un calendario anual nuestro,
Los humanos aparecemos, el 31 de diciembre aparecen los primeros homínidos. Los primeros homínidos, ¿sí? Ni siquiera los humanos. 31 de diciembre, o sea, estamos en el último día de un año. Eso sería lo que nos corresponde de la historia de la Tierra. Y en este otro que está en horas reloj, me gusta mucho más porque a 23:59 dice que aparecen los primeros hombres. ¿Sí? En el último segundo aparece un hombre moderno. Bueno, al 00 se había formado la Tierra. Esto es para que vean cómo la Tierra va mucho más allá de nosotros, ¿no? Y lo que hicimos. Y bueno, todo depende de la época. Esto ya creo que por ahí se los puedo dejar en la filmina, lo pueden mirar si quieren después. Hay unas filminas finales que explican los tipos de selección. Pero bueno, a pesar de que la teoría de la selección natural es la contribución más importante de Darwin, llevó muchos años que fuera aceptada en biología, ¿sí? Ahora hay una síntesis moderna de la evolución que conjuga los conocimientos paleontológicos con todo lo nuevo de genética, ¿sí? Y recién a partir del 40 Darwin fue sinónimo de evolución adaptativa. O sea, fíjense el tiempo que llevó a aceptarlo. También hay conceptos como micro y macroevolución que diferencian, básicamente la diferencia es a nivel de la escala de cambio, ¿no? La microevolución es un cambio a pequeña escala en las frecuencias aléricas de la población, no de los individuos, mientras que la macroevolución son como procesos a mayor escala, ¿sí? Y hoy van a tener la síntesis evolutiva moderna, los ultradarwinistas, distintos grupos que tienden a darle más prioridad a una parte de la teoría que a otra, ¿sí? Y acá están los tres tipos de selección, la estabilizadora, direccional, o la disruptiva y diversificadora, que básicamente lo que hacen es, no sé si puse grafiquitos, sí, ahí hay. Lo que hace es mostrar cómo la selección natural opera según lo que quiera, no lo que quiera, porque, a ver, uno habla de la selección natural como si fuera una persona con un láser que anda matando a algunos individuos y otros no. Esa fuerza, que es la selección natural que opera sobre las poblaciones, puede operar de distinta manera en esas poblaciones, haciendo que prevalezca más un carácter medio o un carácter de un extremo, o los caracteres de las dos puntas, ¿sí? Eso serían una estabilizadora, una direccional o una disruptiva. La estabilizadora va a hacer priorizar el carácter medio. Por ejemplo, un ejemplo es el peso de los bebés nuestros al nacer. Si los bebés tienen un peso muy pequeño o muy grande, suelen tener menor probabilidad de supervivencia. Entonces, en general, el peso medio es el que tiene mejor probabilidad de supervivencia, ¿sí? Una direccional sería que se prepondera uno de los dos extremos de una curva, como en una campana de Gauss, y una disruptiva, los dos extremos, ¿sí? Pero bueno, se los dejo en la filmina, hay ejemplos, ya deben estar agotados. Los ejemplos igual son más o menos lo que recién les contaba, el peso de los bebés. Y eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir pantalla. Profe, pasen el PDF, dale, ya ahí, espera que ya me copio. Me copio el mail. No lo pierdo. Bueno, ¿alguna pregunta que haya para Paula? Aprovechen ahora que está presente. Pues. Igual esperen, ahí les anoto en el chat mi mail por las dudas. Si después alguien me quiere escribir por algo, me escribe. Muy bueno, Paula, gracias por tu presentación, muy buena. Y bueno, si hay alguna pregunta por ahí, algún primate que quiera hablar. ¿Me quiere hacer una pregunta? Bueno. Quedaron pobrecitos agotados. Ay, bueno, me quedo mal, es gmail.com. Ahí está. Bueno, gracias nuevamente, Paula. No, de nada. Bueno, que sigan bien con la clase. ¿Cómo? Que sigan bien con la clase. ¿Tienen que seguir dando algo ahora o ya quedan liberados, pobrecitos? No, ahora Delia les va a pasar un poquito el tema de la parte de los prácticos, como vienen, porque siempre le damos una consigna que deberían presentar dentro de la semana de acuerdo a algún tema, ¿no es cierto?, que esté relacionado a esto. Genial. Así que así tenemos después trabajo para corregir lo que escribimos. Claro, exacto, es re lindo. Bueno, yo te paso los PDF de las clases, ¿sí? Ahora, en un ratito, pues si querés subirlos al aula. Bueno, gracias. Bueno, un gusto a todos. Chao. Los abandono. Chaucito.
Delia, si querés, el tema de las consignas, en los minutitos que quedan. ¿Está Delia por ahí? Sí, Juan Pedro, acá estoy. Ah. El tema esta de los reptiles, ahí explicarle un poquito cómo viene la mano de la consigna de esto. Bueno, vamos a cargar en el aula virtual un cuestionario que va a tener la misma metodología que tuvimos con el examen la última vez. Van a hacer una serie de preguntas que tienen que evaluar o elegir la opción correcta. Más que nada, esto es de elección de opciones, ¿sí? No hay ningún otro formato para que no tengan problemas. Y bueno, esta consigna va a estar habilitado el sábado de 8 a 10 de la mañana. ¿Sí? O sea que ustedes pueden entrar dentro de ese rango de horario en cualquier momento y tienen 30 minutos para contestar estas preguntas, ¿sí? Son 16 preguntas, así que es bastante fácil. Y bueno, eso. El sábado entonces a partir de las 8 de la mañana va a estar habilitado. Es como formaría parte de los trabajos prácticos que se van dando en la clase. Como estamos en pandemia, los viernes no pueden salir, así que se tienen que acostar temprano y pensamos que el sábado se pueden levantar a esa hora tranquilo para contestar. Bueno, ¿alguna pregunta? Es fácil, no es difícil, es solamente para ver a ver qué conocimientos han adquirido con respecto a los reptiles. Sí, hay mucho conocimiento básico. El que conoce un poco o ve documentales va a poder. Sí, es fácil. Lo otro, recuerden lo de falta, no sé si todos han enviado el tema del impacto de la ganadería en el efecto invernadero. Hoy enviaron un cuanto. ¿Cómo? Hoy enviaron un par todavía que no. Bueno, y bueno, si no hay otra pregunta, alguna cosa, el martes daríamos la última clase de los teóricos, que está el tema de aves, y posteriormente entonces les toca el turno a ustedes, así les conocemos la cara, digamos, a los que están cruzando, con la presentación de los informes de los prácticos, y ya estaríamos finalizando el curso, ¿no es cierto?, de zoología. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Hola, profe. Yo nomás quería preguntar, porque nosotros los del grupo 10 estamos trabajando los fines de semana. ¿Y por qué no puede ser un día entre semana? ¿Y qué cosa? La encuesta. El tema del trabajo de la encuesta. Ah. Es que el problema es que se nos va a complicar a todos. ¿Trabajás los fines de semana vos? El grupo 10, conseguimos una changa en una chacra y estamos yendo los fines de semana. Bueno, después pasame quiénes son los integrantes del grupo 10 y miramos ahí, porque si no vamos a después a tener problemas, digamos, con el resto. Pasame cuáles son los integrantes y después le ponemos cualquier cosa, otra consigna para ustedes. Perfecto, gracias. Bueno. ¿Alguna otra cosita? Acá hay algo en un chat, a ver qué dice. Hola, profe, cuestionario entonces es solo de reptiles, ningún otro más. No solo reptiles. Ahora entraría reptiles, bueno, después la otra semana vamos a poner la de mamíferos. Y sí, con eso ya terminaríamos las consignas. Bueno, si no hay otras preguntas, nos despedimos hasta el martes entonces.